Que tengan muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saludamos en este momento y estamos disponiendo nuestro corazón para este tiempo especial que dedicamos en nuestra semana, en nuestro día, para alabar juntos al Señor. Los invito a que se pongan de pie y le damos también la bienvenida a todos los que nos siguen a través de la red social. Y antes de comenzar, queremos recordarles algunas medidas de sanidad que tienen que ver con el protocolo. A todos les decimos que no puede haber contacto físico entre las burbujas, así también como cada cual debe traer de su hogar sus elementos, botella y todo lo que sea para ingerir agua, ya que aquí en el local no se encuentran disponibles. Así también para el uso de cualquier instalación del lugar, esperen por favor ser guiados por los fieles. ¿Qué le parece si nos saludamos? ¿Sí? Ya que estamos aquí, ¿por qué no se da vuelta y saluda a su hermano que está atrás? ¿Qué le parece? Sea bienvenido, dígale. Bienvenido a este lugar. Aquí estamos disponiendo nuestro corazón para exaltar el nombre de nuestro Dios, para alabarle, para escuchar hoy su palabra. Qué bueno es estar juntos. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este día. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, Dios poderoso, grande en amor y misericordia. Agradecemos la posibilidad de estar reunidos hoy en tu nombre en este lugar. Lo hacemos físicamente, pero también lo hacemos a través de la transmisión en vivo. Y también, Señor, a través de los muchos que se sumarán y podrán ver este video que estará subido en las redes sociales. Este es un tiempo en el que disponemos nuestro corazón para alabarte, para exaltarte, Padre, para declarar las grandezas y las maravillas de tus obras, para disponer, Señor, en esta hora nuestro ser delante de tu presencia, Dios. Tú habitas, oh Dios, en medio nuestro, tú estás en nosotros. ¿Cómo no exaltarte y agradecerte? Gracias, oh Dios, por esta salvación tan grande. Gracias por este tiempo que podemos disponernos como cuerpo, como congregación, para exaltar tu nombre. Recibe, oh Dios, la alabanza de tus hijos en esta tarde. Recibe, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque tú mereces ser exaltado, Señor. Disponemos ahora, Señor, nuestro ser para alabarte. Te alabamos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre, Señor. Gracias. Amén. Nos quedamos juntos, reunidos, alabando a nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, en este lugar. Una vez más, Padre. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Hoy queremos cantarte y decirte que no sos lo más importante, sino que lo sos todo, Señor, para nosotros. Tú lo eres todo. Cargaste tu
tus ojos si lo deseas, y que podamos tomarnos este tiempo, así como hemos venido a este lugar, así como aquellos que están en sus hogares han apartado este momento para adorar juntos a nuestro Padre. Vamos a ponernos en un mismo sentir, que podamos en esta tarde juntos elevar alabanzas a Él, que juntos podamos elevar un mismo cántico que suba a su trono, que llegue a su corazón, que Él pueda escucharnos sin importar qué suceda, sin importar quizás diferencias, diferentes tipos de opiniones, que en esta tarde podamos ponernos todos en un mismo sentir, de adorar juntos a aquel que nos da la vida, a nuestro Padre Celestial, en quien tenemos herencia, aquel que lo es todo para nosotros. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta hoy, Señor, hasta este momento, tu amor no ha cambiado para con nosotros. Sigue siendo el mismo de ayer y seguirá siendo el mismo que mañana. Gracias, papá. Gracias por amarnos tanto, porque no llegamos a comprender tu inmenso amor. Pero hoy queremos poder darte gracias. Hoy queremos adorarte. Queremos cantarte. Te adoramos, Señor. Padre nuestro, que en el cielo, tu nombre santo.
Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Te adoramos, papá. Padre nuestro, que en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino
sea la gloria y la honra. Amén. 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 Porque ¿por quién hemos venido? ¿A quién hemos buscado y a quién hemos creído? Hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hoy quiere que el Señor le hable a su vida. Amén. Amén. Entonces diga, sí quiero. Amén. Sí, yo quiero que el Señor me hable. Me ha estado hablando durante este tiempo y ¿sabe qué? No es fácil porque entregar la palabra del Señor es mucha la responsabilidad. No somos perfectos, cometemos errores. No es fácil porque a lo mejor no tenemos el total entendimiento y necesitamos que el Espíritu Santo obre sobre nuestras vidas. No sé si le pasa a usted, ¿sí? A todos nos pasa eso, ¿sí? Por más que tengamos a lo mejor una carrera hecha, por más que hace años que conocimos al Señor, necesitamos que el Señor hable a nuestras vidas y que Él dé palabra a su pueblo. Amén. Juntos vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy hablaba con mi esposo y él me decía, deja que la palabra misma hable a los corazones. Amén. La palabra es la que habla a los corazones. No es la persona que se para acá adelante. Porque nadie es perfecto. El Señor, Él ha entregado su palabra. Todos tenemos la posibilidad en este país de poder escuchar la palabra, de poder estudiar de la palabra, de poder leerla la palabra. ¿Amén? ¿Sí? Hoy vamos a compartir en San Mateo 8. Del 1 al 4. Vamos a compartir dos pasajes bíblicos que tienen relación, ¿sí? Uno se encuentra en San Mateo 8 y el otro se encuentra en San Mateo 9. Así que no vamos a estar transitando por toda la Biblia, sino los tenemos bien cerquita. Y también en la pantalla ya lo van a ver. Creo que sí, ¿no? ¿Está? Pues bien, allá me señala Joana que sí. Bueno, son dos condiciones muy parecidas, ¿sí? Y son situaciones de milagros, de sanidad en la vida de un leproso y en la vida de una mujer que por 12 años estuvo con un flujo de sangre. Dos condiciones que el Señor Jesús vio estas dos vidas. Pero hoy yo le titulé a la predicación Condiciones necesarias. ¿Sí? Condiciones necesarias para que el Señor haya hecho el milagro en estas dos vidas y que sean salvos, porque los dos dice que fueron salvos, ¿sí? O sea que el Señor obró de una manera integral. Y son condiciones necesarias para nuestras vidas. Cada uno de nosotros conocemos nuestra vida, nuestro pasar por este mundo, nuestras necesidades, nuestros aciertos, nuestros errores. Nadie ha venido a juzgar, sino el Señor ha demostrado que vino a amarnos. Amén. Así como amó a estas dos personas, el Señor, hoy quiero decirte que te ama. Pero estas condiciones son necesarias para un cristiano en estos tiempos que son difíciles, que son complicados, que son tiempos a veces que estamos quietos o parecemos que estamos paralizados porque no sabemos qué va a pasar el mañana.
Pero si nosotros nos tomamos de estas condiciones, el Señor hará la obra. Así que condiciones necesarias para mi vida, para su vida y para aquellos que me están escuchando. La palabra del Señor dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Aquí vemos estas condiciones que son necesarias. ¿Qué hizo primero el leproso? Dice que vino a Jesús. La primer condición que tenemos que tener como cristianos es ir a Jesús todos los días de nuestra vida. Y este leproso, ¿dudó? No dudó para nada. Dice que vino, que fue, que lo buscó. Y esto también nos habla de otra condición, de búsqueda, ¿sí? Y que fue al encuentro de Jesús. ¿Cuántas veces estamos en situaciones que no sabemos cómo salir, cómo caminar, cómo transitar? Quizá no estamos como este leproso. Este leproso estaba totalmente aislado, totalmente separado de la sociedad y marginado, podríamos decir, en una situación totalmente complicada. Nadie lo quería, porque es así, ¿sí? Y la misma palabra, si vamos a Levíticos, habla justamente del leproso, que el leproso tenía que ser separado, ser aislado. Este leproso quizás había perdido su familia, no estaba más con su esposa, no estaba más con sus hijos, con sus seres queridos, estaba solo y despreciado. A veces en la vida nos pasa esto, ¿sí? A veces nos sentimos en una de estas condiciones, ¿sí? No sé cómo llegaste a los pies de Cristo y nos sentimos como un leproso, ¿sí? O situaciones que realmente nos hacen sentir de que no hay una solución, de que nadie me comprende, de que nadie está atento a mi situación. Pero ¿qué pasó ahí? El Señor Jesús sí estaba atento, sí, y Él buscó de la presencia del Señor. Y dice: he aquí vino un leproso y se postró ante Él. Postrarse, buscar ante la presencia del Señor. Otra condición que tenemos que tener, ¿sí? Postrarnos ante la presencia del Señor, ¿sí? Postrarnos no significa que es arrodillarnos. Quizá este leproso lo hizo, pero si no podemos arrodillarnos, pero ir a la presencia, buscar el refugio del Señor, ¿sí? Buscar aquel que iba a ser la solución para su vida. Buscamos de la presencia del Señor. ¿Cuántos años habrá estado este leproso? ¿Cuánto tiempo habrá estado este leproso buscando una solución? ¿Sabe qué? El sacerdote, ¿sí? de esos tiempos era el que indicaba su salud o su enfermedad. O sea que el mismo sacerdote lo despojó. ¿Sí? Un hombre de Dios, pero no dejaba de ser hombre. ¿Sí? Porque la Biblia era como el médico en ese momento. Pero había un sumo sacerdote que no lo iba a despojar. Y él lo fue y lo buscó. Qué importante, ¿no? Qué condición tan importante. Buscar al Señor y postrarnos ante su presencia. Son condiciones necesarias. Y postrarnos significa humillación. Ahí pusieron en la pantalla. Pero esta humillación no era lo mismo que estaba recibiendo
socialmente este leproso. Hay una diferencia. Humillarnos y postrarnos delante de la presencia del Señor no es lo mismo ser humillado por los hombres. El Señor Jesús, sabemos bien, Él sí fue humillado por los hombres, por la humanidad, ¿no? Y pagó un precio que ninguno de nosotros podría pagar. La muerte y muerte de cruz. Entonces hay una diferencia. Aquí vemos la humillación por parte del sacerdote y de la sociedad hasta de su familia. Pero este leproso no le importó. Él se humilló. Él se postró ante la presencia del Señor. Condición fundamental. Querido joven, querido hermano adulto, querido niño que estás en este lugar o que me estás escuchando. Son condiciones fundamentales para que el Señor esté en nuestras vidas. Todos los días nos humillamos ante la presencia de Dios. Todos los días reconocemos la necesidad, como tenía el leproso, esa necesidad de ir y buscar a Jesús. Son condiciones fundamentales para nuestras vidas, así como lo fue para este leproso. El ruego, el dolor, la angustia y quizás el desánimo para él estaba alrededor de él y era el sentir de él en ese momento. No es que vino corriendo diciendo, ¡ay, acá voy a ser sano! No, quizás el desánimo. Ahora lo vamos a ver con la mujer con el flujo de sangre. ¿Sí? La angustia, el desánimo, el desamparo. ¿Sí? Son todas cosas que hoy la humanidad está viviendo. Y me atrevo a decir la depresión. ¿Sí? Quizás este hombre también estaba viviendo una situación de depresión, pero él reconoció a Jesucristo. Y tuvo algo que es importante. Y dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Yo le hice una pregunta hoy al comenzar. No le dijo si puedes. ¿Sabe por qué? Porque este hombre ya tenía fe de que si era la voluntad de él, de Dios, iba a ser sano. Entonces, por eso es la diferencia entre el si quieres y el si puedes, ¿sí? Y a veces vamos al Señor y le presentamos todas nuestras cargas y decimos, Señor, si no podés, concédeme esto, concédeme lo otro. Hay algo que es importante. ¿Por qué no revertir esto? Si quieres, Señor. Pero ¿en qué está comprometido en esto? Hacer la voluntad de Dios. Y es algo fundamental, es una condición que en estos tiempos tenemos que entender. Si quieres, Señor. Si quieres, Señor, obrar en mi vida, ¿sí? Harás tu voluntad. A veces la voluntad de Dios no es la que uno quiere, pide, sino la voluntad de Dios va más allá y ve todas las situaciones de nuestra vida y ve el futuro. Nosotros no podemos ver el futuro. Y el futuro del leproso iba a ser que él iba a estar sano. Y Jesucristo, al decir esto, el Señor Jesús, me imagino, dijo, este hombre leproso me reconoció, entendió quién soy yo, que tengo el poder. Y esto es otra de las cosas que tenemos que entender, que son condiciones necesarias. Es el poder de Dios. Entender, en ese si quieres, está encerrada la voluntad de Dios y también el reconocimiento de el poder de Dios. No hay
el versículo 3. Y dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Quiero. No le dijo, puedo. Le dijo, quiero. Le respondió afirmando esto que es tan importante. Quiero, le habrá dicho, y ese quiero significa quiero hacer mi voluntad, y mi voluntad es sanarte. Y dice, quiero, y le dijo, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sí? Pero ¿qué piensa usted? Que la lepra, no sé si, bueno, acá hay entendidos de medicina. La lepra, a veces pensamos que ataca la piel. ¿Y sabe qué? No ataca solamente la piel. Ataca los tejidos, los órganos y hasta el sistema nervioso. Hasta lo último del sistema nervioso. Por eso un leproso, si se golpea, no lo siente. Si se quema, no lo siente. No lo logra percibir, pero su piel, su carne, ¿cómo podría decir? Se descascara. No sé si es el término, ¿no? Totalmente. El Señor dice que lo limpió de la lepra. ¿Y saben qué significa eso? Que lo limpió exteriormente e interiormente. Y el Señor actúa de esa manera. Nos limpia, no solamente exteriormente. Quizás hemos tenido milagros de sanidad, hemos vivido situaciones y hoy tenemos una cara sonriente, pero el Señor obró primero internamente. En este leproso el Señor tuvo que obrar internamente y exteriormente. Este es un ejemplo, ¿sí?, de que Dios obra en integralidad. Es la condición, es una condición que tenemos que entender, que cuando el Señor comienza la obra, la hace completa. Cuando no se puede completar una obra, es porque Dios no está procesando, porque Dios está trabajando, porque Dios está obrando, o porque no lo dejamos. ¿Sí? Pero este leproso sí quiso que lo limpiara y lo sanara, no solamente exteriormente, sino también interiormente. Fíjese todas las cosas que a través de este milagro podemos sacar, ¿sí? Uno a veces lo lee rápido y dice, es el milagro, Dios, era un milagro de sanidad. Pero si nos ponemos a reflexionar palabra por palabra, son condiciones que nos llevan a reflexionar y a entender que Jesús quería dar a entender a todos los que estaban mirando o a los que después iban a ver a este hombre sano, mucho más que la sanidad, ¿sí? Y mire lo que dice. Dice, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿A quién lo envió que vaya? Al sacerdote. ¿Y quién era el sacerdote? El que había juzgado y determinado de que él no era digno para nadie, ni para su vida misma. Por eso le dijo eso. ¿Sí? Que nadie nos diga que no servimos más. Que nadie nos diga y nos señale diciendo de que ya no valemos más. ¿Sí? Porque nosotros damos testimonio, como este leproso dio testimonio ante el sacerdote de que lo que hace Dios lo hace completo. No me quiero imaginar el sacerdote cuando lo vio, porque sabemos que los sacerdotes en esa época permanentemente juzgaban al Señor Jesús y estaban ahí a ver en qué se iba a equivocar el Señor. Pero no se equivocó, hizo la obra completa. Así hace el Señor.
La fe es la que nos va a levantar de aquello desconocido y del gran desánimo que podemos tener por las situaciones que vivimos. Este leproso no dice que tenía fe. Ahora vamos a ver con la mujer del flujo de sangre, ¿sí? Que son otras condiciones. Parecido el pasaje, pero analicemos otras condiciones. ¿Se durmieron? ¿Están bien? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Dudó el leproso? No dudó. ¿Quedó claro? Es otra condición que tenemos que tener. No dudar. Él, cuando el Señor le fue al Señor y se presentó ante el Señor, le dijo, si quieres. No dijo, y tal vez me dijeron que estás haciendo un milagro, sos el Jesús de Nazaret. No. Él dijo, sí quiero. Esto es lo que también tenemos que entender. No dudar. Condición de un hijo de Dios. No dudar. Cuesta muchísimo, hermanos. Cuesta muchísimo cuando no vemos la respuesta. ¿Sí? Muchas veces nos pasa esto, que entramos en un estado que a veces queremos dudar, pero acordémonos de la primera condición, ir a Dios, ir y buscarlo. Cuando estamos en esa situación, buscarlo. Esto es para niño, para joven, para adulto, para todos. ¿Amén? No dudar y acercarse al Señor Jesús, como lo hizo este leproso. Este leproso sí entendió que era la voluntad de Dios sanarlo. ¿Sí? ¿Amén? El Señor sabía totalmente todo lo que le pasaba y lo que le había pasado durante el transcurso de todos esos años. Y ahí el otro ejemplo es San Mateo 9, 20, 21 y 22. Este pasaje, en otra oportunidad yo lo prediqué, pero el Señor me habló de otra manera, porque la palabra de Dios es así. Es viva y eficaz y cada vez que la tomamos nos sigue hablando. Y dice así, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Acá que lo que quiero aclarar era la misma condición del leproso. Pues las mujeres, aquel que perdía sangre, también no era bien visto y se refugiaban en su casa y quizás se aislaba de toda la familia. Levíticos habla, creo que versículos 13, capítulos 13, capítulos 14, capítulos 15, si ustedes quieren buscar, habla de esto, ¿sí? Y era aquellas mujeres que perdían flujo de sangre, se tenían que aislar socialmente. O sea, que ella era otra persona que estaba totalmente aislada y no era querida por nadie. ¿Sí? La misma condición que el leproso. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Lo buscó. Lo primero que habíamos hablado, la primera condición. Y aclara la palabra de Dios que estuvo 12 años. Y esto, ¿sabe por qué lo aclara? Porque el tiempo es muy importante también para el Señor. Amén. La palabra habla del tiempo, ¿sí? Que el tiempo había llegado para esta mujer. Vemos en 1 Corintios, a ver, acá, 1 Corintios 10, 13. ¿Qué dice? No nos ha sobrevenido, os ha sobrevenido ninguna tentación que
que os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. En este caso, el Señor también está referido, no es solamente tentado de la tentación del pecado, sino también habla del tiempo, ¿sí? Que el Señor no iba a darle más tiempo de lo que ella pudiera resistir. ¿Por qué? Porque debajo le dice ten ánimo, ¿sí? Se ve que ella estaba ya desahuciada, desgastada, anulada socialmente, ¿sí? Sin una cobertura, sin ninguna ayuda, porque no había médico alguno, ¿sí? Que pudiese resistir. Habla de un tiempo. Y el Señor conoce nuestros tiempos, hasta dónde podemos resistir. Y esta mujer, imagínense, ya está con nada de fuerza, porque la persona que tiene anemia se pone, dice, blanca, baja de glóbulos rojos y sube los glóbulos blancos, ya es como que no tiene más fuerza, ¿sí? Pero el tiempo había llegado para esta mujer, ¿sí? 12 años. ¿Usted qué cree? ¿Que el Señor no la conocía? Sí la conocía, porque dice que Él nos escogió desde antes de la formación del mundo. Y Él conoce todas nuestras situaciones, como la situación que transitó 12 años esta mujer. Habla de tiempo, ¿sí? Y esto también es una condición necesaria que tenemos que entender, que a veces tenemos que transitar tiempo, pero no porque el Señor nos manda a que estemos enfermos, porque es propio de la vida misma, ¿sí? Ella no es que tomó una mala decisión, ¿sí? Físicamente nos desgastamos y nos pasa algo, ¿sí? Yo hace un mes que estuve con un dolor intenso en mi columna y sé que el Señor hizo la obra porque hace muchos años el Señor me sanó de escoliosis, porque le digo hasta el día de hoy no da en la radiografía. ¿Y qué voy a pensar? ¿Que el Señor me mandó esta enfermedad en este tiempo? No, es el desgaste de nuestra vida, como seres humanos. Quizás nos ponemos mochilitas que el Señor no quiere, pero nosotros somos, vamos a ponernos mochilitas de que a veces no dejamos y la tenemos que entregar. Y esta mujer pasó estos 12 años, este tiempo, y este tiempo se terminó para esta mujer. Y esto es lo que también tenemos que entender, hermanos, que otra condición que tenemos que conocer es que Dios maneja los tiempos. Y cuando el Señor dice, basta, es basta. Y cuando el Señor dice, te sano, te sano. Cuando el Señor dice, te libero, te libero. El tema es que nosotros a veces empezamos a dudar, empezamos a creer que los que vienen y te dicen, pero ¿qué te va a curar el Señor? ¿Qué te va a hacer esto? ¿Cómo te va a levantar el Señor? ¿Cómo te va a libertar? No. Y esta mujer no dudó, como había dicho antes con el leproso. No dudó. Dijo, si tocar el manto del Señor. No, ni siquiera quería que el Señor la viera, porque a lo mejor estaba apretada con tanta multitud, o tenía vergüenza ponerse delante de la presencia del Señor, porque ya tanto que la habían despojado y que la habían separado socialmente, que ella dijo, bueno, por lo menos el manto. Pero ¿qué tuvo esta mujer? Y dice así, dice, un flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva.
¿sí? Entonces, tenía seguridad como el leproso, confiaba, eso es otra condición, confiar en el Señor. Es importante la confianza que tenemos ante el Señor. Cuando vamos ante la presencia del Señor, nos cuesta muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, y el enemigo también quiere tomar carta del asunto y a veces nos hace sentir que no va a pasar lo que la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y esto de agradable y perfecta tenía que ver con sanar a estas dos personas. Y el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y dice, pero Jesús, volviéndose y mirándolo, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Marcó el tiempo el Señor. Esta es la hora. ¿Sí? Así que si estás en condiciones, en alguna condición de que estás buscando algo de parte del Señor, decirle: bueno, Señor, hoy aprendí o me recordaron, tu palabra dice, ¿sí? La hora. Quiero que sea tu hora, Señor, sobre mi vida. Y fue la hora del leproso, y fue la hora de la mujer, ¿sí? El tiempo del Señor había llegado a estas vidas. ¿Usted qué cree? ¿Que el tiempo del Señor no ha llegado a tu vida? No, ha llegado a la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque la mayor condición de entender es la salvación. Y por eso el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Al otro, al leproso también, se salva, ¿sí? La integralidad, la fe. La fe es importante. Esta mujer, ¿qué la salvó? La fe. La fe la acercó y le dio la convicción de que ese desánimo y ese estado en que estaba iba a ser reparado, iba a ser transformado por el Señor. Pero antes le dice: ten ánimo. Le dice, ten ánimo, hija. Acá también habla de una relación entre el Padre y los hijos. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre celestial, ¿sí? Esto es también importante, ¿sí? No le dice señora, mujer, hija, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios, amén. Y así como obró en estas dos personas, va a obrar en nuestras vidas, ¿sí? Hermano querido, ¿por qué le dijo ten ánimo? Porque quizás esta mujer ya estaba desahuciada. Y podemos decir que a lo mejor ya había entrado en la desesperación y, ¿por qué no, en la depresión? ¿Le suena todo esto? ¿Cuánto hay en este mundo en estos momentos? ¿Sí? El aislamiento, el que a lo mejor ya no tenemos más sensibilidad por el otro, porque no están pasando cosas. No sé si estas personas eran sensibles o no a su alrededor, estaban pensando en esta situación. Qué importante, como cristianos, esta condición de tener ánimo y la fe. Pero la fe hemos hablado muchísimo, pero del ánimo no se habla mucho, ¿sí? El ánimo es fundamental, pero no solamente para nuestras vidas, sino también para otros. Qué importante es darle ánimo. Está relacionado con la palabra esperanza, ¿sí? Dar ánimo al otro. Hoy el Señor te quiere dar ánimo y decirte que no estás solo, que no estás desamparado, como esa mujer o como ese leproso. Pero es importante tener en cuenta
estas condiciones para poder seguir. ¿Sí? Dice que ambos en estas situaciones supieron y demostraron todas estas condiciones. Vamos a leerla nuevamente, no sé si la pueden pasar, todas las condiciones. Dice, ir al Señor, acuérdense, primera condición, ir al Señor. Buscar del Señor, búsqueda. Tercera, humillación, postrarse. Recuerde que no es lo mismo que humillarse ante una persona. El Señor no habla de humillación para castigarnos, ¿sí? Postrar, reconocimiento de quién es Dios, ¿sí? Seguimos, confianza. Los dos tuvieron confianza. ¿Tenemos confianza en el Señor? Amén. Tenemos que seguir. Y entender que hay poder en quién? En Jesús. Y Él es quien nos va a dar la seguridad. Ambos tuvieron seguridad de que fueron sanos. Y ambos fueron al sacerdote, a quien le ha dicho que se tenían que separar socialmente. Ambos dieron testimonio de la obra del Señor. Cuando Él nos toca, se termina todo, se acaba todo. ¿Amén? ¿Sí? Y Él transforma nuestras vidas integralmente. ¿Hay otras más? Adoración. ¿Qué hizo el leproso al postrarse ante la presencia del Señor? Adoración. Eso también es algo, una condición que no nos podemos olvidar. Es entregar, la adoración es entregar nuestras vidas en todo momento. No es venir a cantar solamente y levantar, alzar manos, sino adorarlo y ser testimonio de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Continuamos? No dudar. ¿Dudaron? No dudaron. ¿Vamos a dudar? No. ¿Sí? Nuestra confianza está puesta en el Señor. Si nos falta trabajo, vamos a postrarnos, vamos a ir ante la presencia del Señor y no vamos a dudar porque el Señor a su tiempo va a dar ese trabajo. A los jovencitos, si estamos dudando del futuro que podemos llegar a tener, o qué voy a estudiar, o qué voy a hacer en mi vida, o cómo voy a iniciar mi escolaridad en la secundaria, no dudemos, porque el Señor está con cada uno. ¿Sí? Si estás enfermo, no dudes, el Señor va a hacer la obra de acuerdo a su voluntad. ¿Amén? Yo no puedo hablar de más. Yo tengo que entender que la voluntad de Dios está sobre todas las cosas, porque también habla de soberanía de Dios. ¿Seguimos? Ya vamos terminando. Si tú quieres, acordate de esto, de decirle al Señor todos los días, si tú quieres, Señor, a veces no decir tanto, yo quiero, sino decir, si tú quieres, Señor, necesito esto. ¿Amén? ¿Sí? Porque a veces acostumbramos, lo tenemos como muletilla. Quiero esto, necesito esto. Y el Señor va más allá porque obra integralmente en nuestras vidas. Y hacer la voluntad de Dios. Entender esto. ¿Terminamos? No. Tiempo. Bueno, ya lo hablamos del tiempo, ¿sí? Entender que el Señor quiere su tiempo. No desmayemos. No desmayemos. ¿Desmayaron? La mujer, el Señor le dijo, ten ánimo. Pero no le dijo, ya estás lista. Llegaste con lo último. No sé si a lo mejor llegó con lo último de su aliento. ¿Sí?
pero no desmayemos, tengamos ánimo. Amén. Continuamos. Fe, la importancia de la fe, porque esto va a hacer que si tenemos fe en el Señor, vamos a creer que Dios va a completar la obra en nuestras vidas y en la que a lo mejor en quien estamos pidiendo. Porque a veces no estamos pidiendo por nosotros, sino estamos pidiendo por alguien de nuestra familia, por alguien desconocido, por la humanidad misma. Nosotras cuando nos reunimos acá a orar con las hermanas, tenemos fe de que Dios va a obrar en la humanidad. ¿Usted cree que Dios no va a obrar en la humanidad? Dios va a obrar en la humanidad, ¿sí? Pero sin fe es imposible ver a Dios. Y eso es una condición fundamental, ¿sí? Y estas dos personas tenían fe. Él hace la obra completa. Recuerda esto. Él hace la obra completa. Como lo hizo con el leproso, como lo hizo con la mujer del flujo de sangre, Él va a hacer la obra completa. Que hoy sea un día, querida hermana y querido hermano, y el que me está escuchando, que entienda que Dios va a completar la obra. ¿O qué creen? ¿O qué creemos? ¿Que vamos a quedar acá así? No. ¿Cuántas cosas? Yo sé que, bueno, yo tengo bastantes años. ¿Saben cuántas cosas hemos pasado? Y el Señor nos sacó, nos libró o no. A los que somos más grandes. ¿Por qué no nos va a librar? Esto. Si su gracia está todavía. Amén. Aquello que estás pidiéndole al Señor va a obrar y te lo va a conceder, pero de acuerdo a tu voluntad. Amén. ¿Sí? Y entender que la fidelidad de Dios es grande y el Señor es fiel y va a completar la obra. Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Fundamental esto, y en esto podemos decir que tanto para el leproso como para esta mujer se le acabó la soledad, se le acabó la enfermedad, se terminó la angustia y se terminó el desamparo. ¿Qué crees? ¿Que el Señor no lo va a hacer con tu vida? Lo va a hacer. Él va a completar la obra en nosotros. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Y antes quiero leerles un versículo para terminar, que se encuentra en Hebreos 4. Y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Este leproso y esta mujer entendieron que el trono de la gracia era Jesucristo mismo y por eso se acercaron. Acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No estás desamparada. El Señor es nuestro amparo, nuestro refugio, y Él tiene misericordia para con nosotros. Amado Dios, esta palabra, Señor, que has tocado a mi vida, Señor, te doy las gracias, Señor, porque en este momento mis hermanos que están en este lugar, Señor, la pudieron recibir. Yo sé que tú obras de distintas maneras, Señor, pero que estas condiciones necesarias, Señor, las podamos atesorar en nuestro corazón y que cada vez que venga el desánimo, cada vez que nos sentamos desamparados, enfermos, entendamos que tú puedes
obrar, Señor, como el leproso, como la mujer. El que está escuchando o el que está viendo desde su casa, quiero decirte que el poder de Dios también obra, no solamente para los que estamos aquí, sino para todos aquellos que le buscan y dicen, sí quiero, Señor. Tómate tu tiempo y decir, sí quiero, Señor, que puedas entrar en mí y hacer esa transformación que no puedo solo, que necesito que obres integralmente como lo hiciste con estas dos personas, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos alabarte, Señor. Queremos adorarte con nuestra vida en este momento, Señor. Pero saber que esta adoración tiene que perdurar todo el tiempo que sea necesario. Toda batalla es ganada en el nombre de Jesucristo. Tú permaneces
buscar en la palabra del Señor, porque habla muchísimo de estas condiciones. Este es el tiempo, querido hermano. No tenemos idea cuándo el Señor vendrá. No tenemos idea cuánto tiempo nos queda en esta tierra como personas. Pero sí sabemos algo, que creemos como ese leproso, como esa mujer, y que el Señor va a completar la obra. Amén. Amén. Si tú
Señor, que tu gracia no ha menguado, que tu misericordia está sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo, te pido que intercedas, Señor Jesús, y que rompas todo aquello que ha perturbado, que ha venido en desánimo, que quizás nosotros mismos lo provocamos, o que lo provocó otro, o que el enemigo, el diablo, ha querido perturbar. En el nombre de Jesucristo, Él hace la obra y corta todo desánimo, toda situación de desamparo, toda situación de depresión, toda situación de angustia. Pero ¿sabes qué? Es la hora de cumplir con estas condiciones. Es la hora de decir, sí quiero. Obra sobre las necesidades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos un aplauso al Señor. Amén. Estás en tu casa, aplaudir al Señor. Un aplauso para el nombre de Cristo, para Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Manos alzadas. Alabando al Señor. Aplausos para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Ahora, como siempre decimos, nos tenemos que despedir. Nos vamos a despedir orando por aquellas gratitudes que quieran dar, ofrenda, como quieras llamarle, diezmo, ¿sí? Puede pasar y dejarlo, pero vamos a orar que la providencia esté en esta casa y en la casa de cada uno de ustedes. Y nos vamos a despedir confiando en el Señor. Amén. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque pudimos compartir esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por los que están escuchando, por los que van a escuchar, ver este video, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que tú multipliques, Señor, aquellos que pueden dar, Señor. Queremos que los bendigas, que les provea. Por favor, aquellos que necesitan trabajo estable. Padre, que tú completes la obra, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Así como sanas, también provees, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendiga la ofrenda de mis hermanos, Señor.